Papá estaba, pero yo me sentía sola. Altea creció en una casa donde el silencio tenía el peso del plomo. Su padre, Joaquín, habitaba los pasillos como una sombra alargada, un hombre cuya presencia física era tan constante como su ausencia emocional. Joaquín estaba allí, sentado en su sillón, pero su mirada siempre parecía atravesar a Altea, perdida en un horizonte donde los deseos de una hija no tenían nombre ni voz. Ella habitaba una tristeza silenciosa que se filtraba por las paredes, buscando refugio en un faro que nunca encendía su luz. Con los años, esa distancia se convirtió en una sed insaciable. Altea intentaba alcanzar a Joaquín con sus logros, con palabras perfectas y gestos de bondad infinita, buscando una mirada que confirmara su existencia, pero siempre se topaba con una pared de cristal invisible. El miedo a no ser suficiente se volvió una carga en su pecho, un agotamiento emocional que la llevaba a olvidarse de sus propios límites para intentar ser vista por ojos que permanecían cerrados. Un día, agotada de perseguir un eco, Altea decidió entrar en el jardín descuidado de su propia memoria para buscar medicina. Allí, entre las malezas de la duda, encontró la primera guía de su sanación, la esencia floral de verbena carolina. Al sostenerla, sintió como una serenidad líquida recorría su columna, lavando el cansancio de 1000 batallas perdidas. La flor le susurró que su equilibrio no dependía de la atención de Joaquín, sino de la paz que ella misma pudiera cultivar en su propio centro. Sin embargo, la ausencia de Joaquín no solo era silencio, era también una tormenta de ansiedad que azotaba a Altea cada vez que temía fallar. El miedo se manifestaba como un viento helado. Fue entonces cuando apareció la esencia floral de Cordia, extendiendo sus pétalos naranja como un manto de calma. Con ella, Altea comprendió que su ansiedad era el llanto de una niña interior que aún pedía permiso para ser, y que ahora podía ser acunada por su propia compasión. El camino hacia el perdón personal requería atravesar los recuerdos más espinosos, esos días donde el frío de Joaquín le calaba hasta los huesos. Para transitar este valle sin perderse, Altea invocó a la esencia floral de Rose centifolia. Esta rosa de 1000 pétalos le otorgó la fortaleza necesaria para mirar la adversidad de frente. Le enseñó que ser fuerte no era volverse de piedra como su padre, sino tener la valentía de permanecer abierta y vulnerable a pesar de las espinas del pasado. En la profundidad de su proceso, Altea tuvo una visión transformadora. Vio a Joaquín no como el gigante de hielo de su infancia, sino como un niño asustado, atrapado tras muros que él no sabía cómo derribar. Al observar a este Joaquín pequeño, Altea comprendió que él también cargaba flores marchitas legadas por sus antepasados. El resentimiento comenzó a disolverse, no porque el daño no importara, sino porque ella ya no necesitaba que un hombre herido validara su camino. Altea comprendió que no podía obligar a su padre a florecer, pero sí podía dejar de ser la tierra seca que esperaba su lluvia. Apareció entonces la magnolia, majestuosa y de aroma antiguo. Esta flor le entregó la medicina de la autovaloración. Altea dejó de buscar su valor en los ojos ausentes de su padre y comenzó a encontrarlo en el reflejo de su propia esencia sagrada. Se sintió por fin digna de su propio amor incondicional. Con el corazón lleno de nuevas raíces, Altea regresó simbólicamente a la casa de su infancia. Joaquín seguía allí, en el mismo sillón, habitando su habitual desierto emocional, pero algo fundamental había cambiado. Ya no esperaba que el faro se encendiera para navegar, ella misma se había convertido en su propio puerto. Se sentó cerca de él, aceptando la realidad del hombre que tenía enfrente sin que su silencio significara un vacío en su propia alma. «Te perdono por lo que no supiste darme», susurró Altea en la quietud de su mente, «y me perdono a mí misma por haber creído que tu ausencia era mi culpa». En ese instante, la esencia floral de magnolia, en su pecho, se abrió por completo, inundando su ser con una valoración interior que ninguna mirada externa podría marchitar. Comprendió que sanar la herida paterna no era cambiar al padre, sino dejar de abandonarse a sí misma en el presente. Altea salió de la casa y caminó bajo la luz suave del cielo mexicano. La herida seguía allí, pero ahora era una cicatriz luminosa, el abono para un jardín donde la verbena, la cordia y las rosas florecían con fuerza propia. Respiró el aire fresco y sintió el peso del plomo convertido en alas. Sanar había sido simplemente elegir no ser la sombra de una sombra, sino la dueña absoluta de su propia luz.